Todo proceso creador, incluido el literario, pero no solo el literario, pasa por 3 etapas: el proyecto, los procesos de búsqueda y las actividades de evaluación. Pensemos en el primero de ellos, el proyecto literario. Si valoras este contenido, da clic al botón gracias y déjame una propina. Podrás hacer un comentario destacado. O ayúdame y benefíciate siendo un super tallerícola. Consigue acceso a contenido exclusivo y prioridad al responder tus comentarios. Sé tallerícola fan y ve todos mis vídeos sin publicidad y para siempre. O sé tallerícola preguntón y realízame una consulta mensual por videollamada. Entra a israelpintor.com/soy tallerícola y elige suscripción. Al hablar de creación, no estamos refugiándonos en un concepto vago. Crear es producir intencionadamente novedades eficaces. No toda novedad es creativa. Recorrer el mundo a pata coja, recitando la tabla de multiplicar, sería novedoso, pero no pasaría de ser una extravagancia. El ingenio va más allá y procura unir la novedad con la gracia. Más allá del ingenio, la creación busca movilizar emociones profundas y agudizar la mirada. La calidad del proyecto va a determinar la alteza de la actividad. Todas las operaciones mentales se reorganizan al integrarse en proyectos. La realidad entera se amplía, dando de sí nuevas posibilidades. Enmarcada en proyectos rutinarios, nuestra inteligencia se convertirá en inteligencia rutinaria. Enmarcada en proyectos creadores, será inteligencia creadora. Entendamos por proyecto una irrealidad pensada en la que entrego el control de mi conducta. Una vez entregado el control al proyecto, este reorganiza todas las actividades. Al conjunto del proyecto, el régimen de la vida mental se altera por completo. Percibimos significados que antes estaban ocultos. Las rocas responden a nuestras preguntas o una insignificante figura se vuelve muy significativa. Los proyectos transfiguran las operaciones mentales, las cuales transforman, enriquecen y amplían la realidad convertida en campo de juego, en escenario de la acción. Por tanto, la textura de nuestra inteligencia depende de la calidad de nuestros proyectos. Bajo el influjo del proyecto creador, la inteligencia se distingue y estira más allá de lo estadísticamente previsible. Hay una deriva desde lo rutinario hasta lo excepcional, pero lo inaudito no está en las operaciones mentales, que son las de siempre, sino en las incitaciones desplegadas por ese fin. El aprendiz de creador se propondrá contar cualquier suceso de manera divertida, bella, intrigante o rimada en versos alejandrinos. El artista se dispone a comenzar una obra, elabora proyectos. Los autores suelen comenzar teniendo una idea muy vaga de lo que pretenden conseguir. Tratamos con lo que los expertos en inteligencia artificial llaman problemas mal definidos. Desde hace mucho tiempo se sabe que la creación artística puede considerarse como la solución de un problema. Lo que oscurece el asunto es que ni siquiera el autor podría precisar el problema que quiere resolver con su obra, ya que de hecho cuando la comienza solo posee un esbozo vacío, casi presentimiento. En síntesis, la tarea creadora tiene comienzos humildes, pero si se quiere crear una obra de arte, hay que aterrizar el proyecto. Veamos cómo lo explicó Gabriel García Márquez. Pero antes, suscríbete. Recibirás notificaciones cuando publique algo nuevo. ¿Ya? ¿Listo? Venga, vamos allá. García Márquez ha contado de manera brillante la génesis de varias de sus obras, una de ellas, El otoño del patriarca. A finales de enero de 1958, estando en Venezuela, asistió a la fuga del dictador Pérez Jiménez. Por primera vez era testigo de la caída de un dictador de América Latina. Ha descrito una imagen que le impresionó. Periodistas y fotógrafos esperábamos en la antesala presidencial. Eran cerca de las 4 de la mañana cuando se abrió la puerta y vimos a un oficial en traje de campaña caminando de espaldas con las botas embarradas y una metralleta en la mano.
pasó entre nosotros los periodistas, caminando de espaldas, apuntando con su metralleta y manchando la alfombra con el barro de sus botas. Bajó la escalera, tomó el auto que lo llevó al aeropuerto y se fue al exilio. Fue en ese instante en que aquel militar salía del cuarto donde se discutía cómo iba a formarse definitivamente el nuevo gobierno, cuando tuve la intuición del misterio del poder. Pocos días después le vino la idea de escribir la novela del dictador. Llévate esta enseñanza. La primera ocurrencia surge de repente, pero siempre hay que aterrizar en un proyecto si lo que pretendes es crear una obra de arte. Proyecto. Si no aterrizas las ideas en un proyecto, lo que vas a hacer es deambular. Tu cabeza deambulará sin sentido y probablemente de manera descontrolada, y durante X tiempo podrías pasarte la vida entera dando vueltas. Aterriza en un proyecto. ¿Encuentras valiosa esta información? Clic al botón gracias para que siga formándote como un profesional de la creación literaria. Suscríbete, deja un me gusta y comparte este contenido. Puedes seguir mi podcast en Spotify, Google Podcast, Audible de Amazon, Apple Podcast o directamente en mi web israelpintor.com/podcast. Suscríbete a mi boletín para recibir noticias, descuentos y más. Entra a israelpintor.com/boletín y rellena el formulario. ¿Cómo opera este fenómeno en tu cabeza? ¿Eres capaz de transfigurar tus ideas iniciales en proyectos? ¿A qué dificultades te enfrentas tú? Déjame un comentario, leo y respondo todos. Soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. ¡Bah! Bueno, pues ya está. Vamos a grabar. Me urge quitarme estos brackets. Sígueme en Instagram. Diseñé un montón de filtros para escritores en apuros. Podrás cotillarme de cerca. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.